Supercrack Estrella presenta. Los montes Bufeji escondería los mayores secretos de la humanidad. Desde relatos acerca de la antigua presencia de gigantes viviendo entre sus estructuras, hasta leyendas de que en dicho lugar se esconden los secretos del origen de la humanidad, y hasta el secreto de la inmortalidad. Todo esto nos hace pensar en una ciudad mítica, a la cual llegaríamos atravesando un portal. Sin embargo, este lugar existe, se encuentra en los montes Bufeji en Rumanía. Fue aquí hace muchos años donde encontré una imagen en Google Earth de lo que parece un ser de luz. Es realmente impresionante el solo pensar en los misteriosos y enigmáticos lugares que existen en la Tierra, aquellos que hasta la fecha los conocedores y expertos no han podido ni darán una explicación convincente sobre el origen y la verdad de lo sucedido. En el verano de 2003, en un área inexplorada de los montes de Bufeji, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumanía, SRI, el llamado Departamento Equipo Cero, hizo un descubrimiento muy significativo, que podía cambiar completamente el destino de la humanidad. Las monumentales presiones que los Estados Unidos ejercieron sobre el gobierno de Rumanía, para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó más a raíz de la interferencia brutal del orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumano-americana. El experto Caesar Brad, quien dedicó años de investigación a los fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el héroe de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Bufeji, y también de dos memorables encuentros con un alto representante de los Illuminati y miembro del grupo Bilderberg, un miembro del grupo Bilderberg en Rumanía. En mayo de 2003, un importante personaje visitó Caesar para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, el Servicio de Inteligencia de Rumanía, como resultado de la intervención del gobierno rumano. El personaje era extranjero, pero hablaba muy bien el rumano y conocía muy bien Rumanía. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Vencia en Italia, que cuenta con nobleza de alto rango u una fuerte influencia financiera. En su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al Departamento Cero. César notó una fuerte presión y pesadez alrededor de esa persona. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para este encuentro, Caesar se preparó cuidadosamente. Se aisló en una habitación y se dejó caer en un estado de profunda meditación, que le permitiría conocer más sobre esa persona. Un helicóptero trajo a este hombre alto y arrogante, enfundado en un traje negro. Llevaba un bastón con mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Se presentó como el señor Massini. Se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el grupo Bilderberg. Massini entró directamente en materia, diciendo que la gente era de dos tipos: los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas, y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. Caesar le contestó que conocía algunos aspectos de la francomasonería. El señor Massini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Massini invitó a Caesar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Massini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente para él, su poder se centraba en una gran arrogancia, un enorme ego, y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Massini dijo que había solicitado el encuentro, debido al poder y las relaciones de Caesar, que el grupo apreciaba sus poderes. El Pentágono utiliza satélites para espiar. Un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Bufeji. Este espacio vacío del interior de la montaña no se podía identificar a partir del exterior. Empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneado que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación, formadas de energía artificial.
La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Todo el túnel y la bóveda estaban situados en un mismo plano, paralelo al suelo, y la estructura de separación era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acababa a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca esfinge de los montes Buzegi, Sphinxuldin Buzegi. Una estructura similar en Irak. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que había descubierto anteriormente cerca de Bagdad, en Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak, y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Mazzini dijo que lo que se encontraba allí dentro tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buzegi, Mazzini y la logia masónica a la que pertenecía, de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de coger un ataque de nervios, al saber que esta estructura, mucho más grande y compleja que la de Irak, estaba en territorio rumano. Alexander. David, parece que Rumanía tiene una importante misión que cumplir en los próximos años, y los reptilianos también tienen esta información. Encima de los montes Buzegi también se encuentra una pirámide energética, su sombra se puede ver 2 veces al año, que tiene una función protectora y tiene a salvo el conocimiento de la verdad, que será pronto revelado a todo el mundo en cuando llegue el momento. Mazzini aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible a cerca 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en al lado de la montaña. Mazzini prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una maquinaria muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma o un campo magnético rotativo. Mazzini exigió absoluta discreción sobre el tema. Los descubrimientos de 2003, en los montes Buzegi. A principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas, y llegaba al enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel, había una enorme puerta de piedra que movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible, la tocaron por imprudencia, y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, que le tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la presidencia de Estados Unidos. Tocando con la palma de la mano el triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, Caesar puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también en ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar, resistía a cualquier intento de ruptura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul, que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. Situación del protector de energía de los montes Buzegi. En el subterráneo iraquí, al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak, Bagdad, se había activado de golpe, y vibraba a una alta frecuencia.
Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Bufeji de Rumanía y finalmente mostraba la locación de la galería. Era obvio que los dos escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Desgraciadamente la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría, y se puso en contacto con la diplomacia de Rumanía a través del servicio de inteligencia. En solo 20 minutos, toda la operación quedó al descubierto. El plan del señor Massini se había ido al agua. En un principio, ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos que tenían derecho a estar al corriente del asunto, se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue ascendiendo, y más todavía, cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban en el escenario de la operación. Reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT, generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. El CSAT decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero. Desde Bucarest, llegaron un montón de órdenes que contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delantando la gran tensión de fondo. Los miembros del CSAT estaban reunidos permanentemente, en contacto con los que estaban en los montes Bufeji. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumanía iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del CSAT se opusieron rotundamente a ello. La declaración oficial de Rumanía. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumanía iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas, los Estados Unidos bloquearon todas las transferencias financieras con Rumanía y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumanía estaba a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Bufeji y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos, que llegaron a Bucarest, y el Departamento de Emergencia de Rumanía, se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumanía. El resto de los países del mundo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumanía y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. Alexander. No creo que fuera realmente así, pero los Estados Unidos sabían que Rumanía era un país pequeño y pobre que se iba a dejar intimidar fácilmente por el poder de América. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Bufeji, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores. Lo más importante de todo, es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa. Los americanos reaccionaron muy mal, porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercían, y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron, no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera este gran paso fundamental. El Papa prometió ofrecer cientos de documentos de gran importancia al Estado de Rumanía, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los montes Bufeji. Después de 24 horas de conversaciones, Rumanía y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas. Rumanía tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. La sala de proyecciones. La Gran Galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo, como en la parte de delante, porque había una pared de piedra.
La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían 3 enormes túneles, uno frontal, y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumanía con Estados Unidos. Estos esquemas provienen del primero de los 4 libros Transylvanian Sunrise de Radu Cinamar, que fueron traducidos y editados al inglés por Peter Moon. Mesas para gigantes. En la sala de entrada, había situadas a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de las mesas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve, con precisión, diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. Antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente en cada mesa. Habían 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas había objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido, que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veía unas luces pulsando, que circulaban a lo largo de ellos. Cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quien interactuaban con las mesas, tocando su superficie. Holograma de la Tierra en 3D. El descubrimiento de los montes Bufeji. Combinaciones genéticas. Desde encima de una tarima, traída especialmente, se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso, que se dividía en una serie de grandes cuadros, unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa, aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadros, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficos de varias áreas del cuerpo, en rotación. Otros cuadros mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del ADN de los 2 seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final, aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos más probable. Los seres que construyeron todo ese edificio tenían que ser muy altos, si no se explicaba el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumanía, se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico. El equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual, las historias de la gente del pueblo de Bociorul sobre los gigantes que vivieron en esas tierras, cuentan con pruebas auténticas. Un cementerio con esqueletos de gigantes. Se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Skayeni plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos, que medían unos 2,40 metros y más. Drago Ilie, una de las personas que trabajó en el manzanar, nos llevó al lugar. La inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Al llegar, el señor Ilie les mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones, cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados. Seguimos cavando o encontramos los huesos de unos pies grandes como el tronco o los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande. La biblioteca del universo. A continuación, había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo, que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluía hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado.
en donde, desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumanía, prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo territorio, y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo retezado de Anu. Estábamos ante un verdadero manual. Una ánfora misteriosa. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocado una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini quería para sí mismo y para la élite masónica. El ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia del ánfora, incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. La verdadera historia del planeta. Escritura sumeria. En medio del cuadrado había una bóveda que proyecta un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde el origen. Por ello, la teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales, son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. Aunque el período de tiempo cubierto por las proyecciones era muy largo, de cientos de miles de años, y el ciclo anterior de la Tierra es de 25.920 años, observando el número de los años platónicos, los ciclos de 25.920 años, se podía calcular la fecha de los acontecimientos. Los montes Bufeji se formaron hace entre 50 y 55 años. Revelaciones increíbles. El autor afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización humana, pero no tiene permiso para revelar la verdad, porque esta es demasiado impactante para la mentalidad, las ideas y el conocimiento del hombre contemporáneo. A través de una sucesión de inquietantes imágenes, también se explica la vida de Jesús y cómo lo crucificaron en la cruz. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucificación de Jesús en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros períodos históricos para presenciarla. Esos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época, iban vestidos de la misma manera, pero sus rasgos faciales eran distintos, y por ello escondían sus caras con las ropas que llevaban tan bien como podían. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población era completamente diferente de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. Los 3 túneles misteriosos. Los túneles recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas no descubiertas todavía. A una cámara rectangular enterrada bajo la arena del desierto y ya se ha visitado. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet.
Este túnel tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Buzău, ciudad rumana, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia. Un mundo secreto. El tercer túnel, situado en el centro de los otros 2, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumanía y Estados Unidos, sospechamos que estos intentan gradualmente tomar control, mediante factores externos relacionados con nuestros intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el ámbito político y administrativo que tienen conocimiento de los planes diabólicos de los masones y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso del descubrimiento de los montes Bufeji. El túnel central, que se dirige hacia el centro del planeta, puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los 3 túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigía a Egipto, la segunda al Tíbet, y la tercera al centro de la Tierra. Resumen del libro Future with Skull and Bones de Radu Cinamar. En 2009, el año del Festival de la Bestia, una conocida televisión local presentó brevemente los sucesos anteriores. Después de la emisión del programa, la televisión recibió una llamada telefónica anónima amenazándoles. Definitivamente, estimado suscriptor de Supercrack Estrella, estamos rodeados de misterios y enigmas, es más, aún diríamos que es el comienzo, y lo que sabemos hasta el día de hoy solo es el principio de un amplio panorama. En fin, amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba.